Hola y bienvenidos a esta clase de Literatura 2. Hoy vamos a ver el tema del origen y la evolución de la lírica. Para empezar vamos a responder a la pregunta ¿qué es la lírica? Pues la lírica es un género literario donde el fin es transmitir sentimientos o estados de ánimo. Entonces la lírica expresa eh, la visión general, personal, del autor, ¿sí? Entonces está escrito generalmente en la primera persona del singular, o sea, el autor habla de sí mismo y su relación con el mundo, su experiencia, tanto de lo que está pasando internamente como externamente. Convencionalmente la lírica se expresa en poemas y en versos, ya más recientemente también en prosa, y eso es algo que vamos a estar viendo más adelante. Lo lírico va a recibir su nombre de la costumbre griega de cantar estas piezas, estos poemas, acompañados de una lira, que es una especie de arpa pequeña. Entonces, estos poemas pues se cantaban acompañados de la lira y de ahí viene la palabra, la lírica, ¿sí? Ese concepto. Ahora, ¿por qué se interesaba tanto en escribir en versos y en acompañar estas piezas musicalmente? Era algo que no solamente pasaba en Grecia, en Occidente, sino prácticamente en todo el mundo, antes de la evolución de la escritura. Las piezas literarias líricas, los poemas, e incluso los textos religiosos, se componían en verso y se acompañaban de música. Y esto es porque así es más fácil memorizarlos. Yo creo que todo el mundo sabemos por lo menos dos o tres letras de canciones que nos gustan y es fácil que las memoricemos porque están en verso, están acompañadas de música y ese es un recurso pues para la memorización, sobre todo en esas épocas donde la escritura todavía no se había desarrollado tanto o no estaba tan permeada en la sociedad. En Occidente, el desarrollo de la lírica primero nace muy fuerte en Grecia, de Grecia pasa a Roma con autores como Catulo, Horacio y Virgilio, y después de ahí va a llegar al resto de Europa, sobre todo, bueno, con este proceso del Imperio Romano, que llegó de Italia hasta lo que es hoy Inglaterra, una parte de Alemania, a España, Portugal. La influencia romana pues llegó a todos esos lados, con eso también la lengua del latín y después ya se derivó en las lenguas romances, que es una lengua romance las que están muy estrechamente relacionadas con el latín, por ejemplo el español, el francés, el italiano, el portugués. Estas son lenguas que guardan una relación muy estrecha con el latín, entonces a través de la influencia tanto lingüística como cultural, pues se permeó este estilo de obras literarias. ¿Qué es lo que tiene una obra lírica? Lo más importante es que el autor va a hablar desde su experiencia subjetiva y aquí es importante entender esta diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. ¿Qué es lo objetivo, por ejemplo? Lo objetivo va a ser aquello que vamos a poder estudiar, ¿sí? Con nuestros propios sentidos, ¿no? Empíricamente, con nuestra vista, con nuestro oído. Por ejemplo, la naturaleza. Nosotros podemos ir a la naturaleza y estudiarla, ¿sí? Medirla, etcétera. Ahora, lo subjetivo es la experiencia que tienen los individuos y que no podemos nosotros conocer a menos que entremos en diálogo con las personas. Por ejemplo, no puedo saber qué es lo que piensa alguien, no puedo saber cuál es su postura sobre algo, no puedo saber cuáles son sus sentimientos, sus emociones, sus miedos, a menos de que me lo diga y a menos de que entremos en una conversación. Yo para estudiar, por ejemplo, una roca, yo no necesito entrar en conversación con una roca, por eso es un estudio objetivo. Si quiero saber cuál es la perspectiva de una persona sobre algún evento, sí tengo que entrar en un diálogo, ¿no? Esa persona me tiene que decir qué es lo que siente. De otra manera yo no lo puedo saber. Entonces ese es el criterio para diferenciar entre algo objetivo y subjetivo. Y la lírica pues es totalmente que el autor plasme su experiencia subjetiva. Sobre todo la lírica se va a centrar en las emociones que el autor vive. Por ejemplo, algunas de las emociones básicas, y quiero que vayan pensando en ellas, las vamos a ir estudiando más a profundidad, son el amor, la culpa, la ira, la vergüenza, la ansiedad, las tristezas, la felicidad. Entonces, a través de todo este torrente de emociones, el autor trata de darles orden y
ejemplificarlas en una experiencia estética. Vamos a ir revisando varias obras de literatura lírica y vamos a ver cómo los autores exploran sus emociones y las dan a conocer a los demás. Entonces, con la poesía lírica, el autor va a querer tanto comunicarse con los demás, explorar su propia experiencia, ¿sí? Poder discernir qué le está sucediendo y también experimentar con la estética y el significado de la lengua, de la palabra, del lenguaje. ¿Qué tanto puede transmitir sentimientos como ira, enojo, amor, que son muy complejos a través de una herramienta como la es el lenguaje? Eso es todo hasta hoy. Por favor, contesten los cuestionarios que hay en la plataforma y si tienen alguna duda, escríbanme. Gracias, nos vemos en clase.